¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder encontrarnos en este inicio de nueva semana y por supuesto la tranquilidad por tener un plantel de lujo que no ha renunciado el día de hoy. Son los únicos, ¿eh? Bueno, Felipe, ¿cómo estás? ¿Renuncias tú? ¿Renuncias vos? Y vamos todos nomás ya. ¿Renunciamos nosotros? Sí. ¿Cómo Un tiempo va? de verdad que estaba de moda el renunciante. Sí. ¿Verdad? El renunciante, tipo, era una forma de presión. Ahora sí que ya renunciamos, ya se puso de Sí. moda el... No, esperando que se antes acepte era mi renuncia. renuncia con piolita. ¿Vos te acordás Sí. cuando los Pero- Peperitos fue el que primero que Pero eso frenó? incluía también de técnico de fútbol, por ejemplo. Claro, Técnico sí. renunciando. sí. Que estuvo 10 fechas por renunciante. Sí, Sí, después pero salía la comisión directiva, le da el apoyo siempre. le daba el apoyo y ahí te estaba buscando otro. Así es. Y así estaban. Ahí te Bueno. puede contar un invitado que también tiene su paso por el deporte. ¿verdad? Sí, que... Cuando más te apoya la directiva, tenés que sí, desconfiar. ahí tenés que empezar a juntar tus cosas nomás. Sí, Ya, ¿eh? un bobón de camisa lomo. Mariana, ¿vos renunciaste a algo? ¿No? Bien. No, ¿acá? Ok. No, No, todavía sé, no. a lo que sea. Yo ¿verdad? por si acaso no me arriesgo nomás, porque no creo que sea tan conflictiva la aceptación, ¿viste? Aparte, no sé si el Entonces resto mejor de tus nomás. compañeros tiene que aceptar. Claro, claro. renuncia, por ¿verdad? eso digo, entonces mejor nomás Que no. dice que ese está ahí pues está el tema también, bueno. La popular de si voy a renunciar y me van a pedir que me quede, después no Claro. pasa, entonces no, Después no mejor te nomás. piden y se quedan todos callados. Ay, Claro, Sí, mejor nomás. Sí, no habremos Bueno. visto eso, Pedro, ¿verdad? pero El varias tema de... veces. Yo recuerdo así como existió la estampilla financiera en su momento, ¿verdad? Una ola de renuncia en un medio de Sí, comunicación. un año bien... Sí, porque me están llamando del otro canal. No, pero Y le dijeron, tanto fue, "Vayan así, nomás". tanto fue Claro. así que el dueño del canal tuvo que interrumpir sus vacaciones para ir cheque lo que está pasando, digo. Sí. Fue tremendo. Y le dijeron, vaya nomás. Después le digo, no hay problema, yo lastimosamente no les puedo retener, así que mucha suerte. Éxitos. Uno solo que se fue al otro canal, efectivamente. Sí. Ah, mira. El resto creo que no volvió siquiera a televisión. ¿Viste? Por No, eso yo digo. Hay muchos que ni siquiera volvieron a la televisión. Dichosos aquellos que tienen renunciante. conflicto con la aceptación, ¿verdad? En otros casos se aceptan nomás ya. Bueno, yo por ejemplo estoy Ya sé. preocupado, yo estoy lo más lejos de renunciar que estoy, en este momento. Yo estoy muy preocupado por lo que puede ocurrir en las próximas horas. No tiene que ver con los votos y demás, sino con el tema La trompeta. de la trompeta que ahora va a sonar. ¿Qué Sí, fecha es hoy? 28. 28. Igual. 49 más o menos se siente, pero digamos 28. Sí. Bueno, yendo un poco al plano Sí. serio de Tenemos de la invitado cuestión, ya. esto también es, digamos, serio de alguna forma para nosotros al menos, ¿verdad? Hay Se perro presentó que alimentar. finalmente la renuncia. Ya lo anticipaba Felipe la semana pasada y esta mañana, lo decía cerca de las 6 de la mañana, ya ha enviado un mensaje al grupo que tenemos 10 y monedas es el horario. Exactamente fue ese horario cuando se dio a conocer la renuncia del presidente Horacio Cartes. Eso se replicó a nivel internacional y después ya empieza la cuestión de la coyuntura, Sí. ¿sí? De matemática de la situación. Primero para definir qué se necesita. Matemática, Claro. perdón, barra política, barra jurídica. Claro, pero qué se necesita primeramente en la cuestión de números. Sí. Quórum, votos, quórum más votos, qué cantidad de votos dentro del mismo quórum legal y había ahí una cuestión y situaciones que se hablaban. Y en base a clarificar un poco esos conceptos a lo largo de la jornada, se empezaron a hacer los números. 23 y eh, 12. 23, es 41. 23 en 23, el mínimo del quórum legal 23 y 12. y a 12. partir de ese, claro, En 23, el quórum 12 en Senado. O sea, 12 para el Senado. claro, porque es 12 quórum votos. para poder iniciar la sesión Claro. que Ya, se hace claro, con sí, 23 como Claro. mínimo, Como ¿verdad? mínimo. El quórum legal, y de ahí se necesita la mitad más uno. 12. Entonces son 12 con el nuevo reglamento, con el ¿verdad? reglamento. Bueno, en realidad no es con, No. con los casos en no son. específico, no. Quedaron en 12 al final. 12. En 12, la mitad más uno. Ah. Porque cuando la Constitución no prevé, Claro, digamos, 23. casos específicos, es la mitad más uno. El Ahora, diputado es 41, 23. que se asume, digamos, que por lo último que se vio hay una mayoría, ¿verdad? Sí, pero hay que recordar a la gente que el quórum es, digamos, por cámara. Por cámara, exactamente. Claro, por no es un cámara. quórum sumado a los 125. Ahora, ponele. en senadores, la cuestión también es, una cosa es tener el quórum mínimo y a partir de ahí ya prácticamente se asume un resultado, un desenlace final, y el otro es qué pasa ante el quórum máximo, ante la presencia total de los senadores, y la pregunta, bueno, ahí sí necesita un número más elevado de votos, y ahí es en donde la gente se pregunta, ¿tiene o no tiene los 23? Yo creo Hay el- 22, 21, más allá hay de la 24, matemática de los 25. 23, etcétera, quiero nada más aportando un poco, me imagino que van a decirlo también el tema de la postura de Colorado Añetete, ¿verdad? Creo que un poco toda la jornada giró en torno a, más allá de que den los números o no con ellos, cuál va a ser la postura de Mario Abdo Benítez, con una postura histórica, digamos también ya salían a recordar cuál fue su postura en el caso de Nicanor, etcétera, o sea, el propio Lo último que escuché Villamayor en la hablaba de reunión eso, ¿verdad? de senadores electos Que liberaban. es un sí pero no.
Exacto, Es el, sí. el famoso sí, pero por no, eso. ¿verdad? Liberamos. No hay postura definida por parte del grupo, digamos. Se abren los votos. Como pero grupo tampoco orgánico claro, estamos hablando. Como grupo, como bancada, ¿verdad? Unificada. Pero se liberan los votos, pero no hay postura. Creo que esta noche Inclusive no- como no hay una- consecuencia de eso Claro, hubo no, un... no tener postura Beto es una Velar postura. presentó Claro. su renuncia Sí, como puso a líder de disposición, bancada digamos. y se le rechazó, ¿verdad? Pero esta noche no hay una cena. Al mediodía hubo Sí, uno. hubo un encuentro en donde O sea, no era cena medio- entendí que liberaban, pero esta noche creo que había una cena también. Ah, eso yo no tengo. En Ipacaraí. Yo no sé, te digo, se están reuniendo más que... En Sí, la bueno, casa sí. de Galaverna ya fue acá en Asunción. Y, Sí. sí. En Sí, Asunción. sí. Y ahí se... A ver, la novedad, digamos, de la reunión Ah, es que estaba Nicanor. Hay que decir que la reunión fue con los senadores Electos. electos en De- el próximo para el periodo, próximo no periodo. con los actuales. La pregunta es, ¿Nicanor va a ser parte, digamos, de esa bancada? O sea, él estuvo anoche en Caro Cruz. Y bueno, Lo no, vi todo. no sé, muy muy interesante, sólido, ¿verdad? muy interesante, sí. Como siempre diría, yo creo que tener, no sé, más allá de la postura política va a ser No, interesante claro. escucharlo debatir a Nicanor en el Senado. sí. Y él no se calificaba como ya parte de Colorado Ñetetê, pero sí en sus intervenciones se notaba, digamos, justamente esa cercanía, esa participación que ya se está dando con ese grupo, con la futura bancada de Añetete. Tuvo palabras bastante, no sé, no elogiantes precisamente, pero bastante positivas hacia el liderazgo de Mario Abdo, y él decía algo que yo creo que es muy válido y que debe ser el consejo que le están dando a Mario Abdo. Como expresidente de la República, decía Nicanor, es muy difícil para un presidente iniciar el periodo con tu bancada ya quebrada. Entonces, es una encrucijada para Mario Abdo Benítez, más allá de alguna postura que se espera quizás en contra o en contra de la renuncia, digamos, pero es un desafío o es una gran decisión para él iniciar el periodo con bancada colorada dividida. Entonces ya, Y yo creo que ese es un elemento que va a pesar Aparte también mucho. son ¿verdad? coyunturas muy distintas. Un Totalmente. escenario es tenerlo a Horacio Cartes dentro del Senado y otro afuera, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Que es lo que decía, teniendo creo en que cuenta decía que este es el Socalé momento también. todavía que el presidente electo es buen Claro. mozo, caballero, un gran líder, y todas las cuestiones que hacen a un hombre electo todavía no en el ejercicio Claro. directo del poder, ¿verdad? Y a partir de ahí hay que ver cómo va cambiando, ¿verdad? Totalmente. Se dice luego que los presidentes entran Sí. bastante guapos y salen ya por el camino, ¿verdad? Chaca. Hay un Medio detalle, achacado. no tiene que ver, ¿verdad? Salen con canas también. En el caso Claro. de Mario Abdo ya entra, ¿verdad? Convengamos que es un periodo de... Perdón, ya... En el caso de Mario Abdo Ah, ya entra con canas. claro, Ya, ya entra con... pensé Preguntale a que Barack era- Obama. Ajá. Pero es así, o sea, Preguntale a Barack le Obama dijimos nomás, eso sí. la otra vez a Santi Peña cuando vino acá, 8 que fue años. candidato nomás. Sí, Y sí, ya... La diferencia entre un año y Bueno, y estas son las imágenes de Horacio Cartes del momento que jura. asume como Y presidente. hoy a las 20:55 va a emitir un comunicado a través de la cadena Sí. oficial y todos los medios se van a hacer parte y se van a hacer eco, por supuesto, de esta cadena oficial en donde va a anunciar, independientemente a lo que ya pudimos ver a través de sus canales personales oficiales como presidente de la República y también algunos institucionales digitales, en donde ya expresaba su renuncia, pero de seguro va a dar algunos detalles más al respecto. Y sin contar que en este comunicado probablemente ya hable de la vicepresidenta en ejercicio, así como lo hizo ya en algún momento y dijo histórica que no nos priven la presencia histórica de una mujer como Alicia Pucheta, qué sé yo, y de seguro la va a nombrar también hoy como parte, digamos, del mensaje. Incógnita por ahora lo que va a decir el presidente, uno ya asume que el mensaje está listo y está listo Ya fue para darse grabado hace play, unos ¿verdad? días. Ya está, Fue grabado hace claro, unos días. está grabado. Hace unos días incluso. Sí. Bueno, está listo para darle play nomás. Un par de ya días seguro por lo menos. En el momento. Así que vamos a analizar, por supuesto, nosotros la situación hoy aquí. Para eso nos acompañan dos invitados que realmente saben y mucho lo que queremos hablar el día de hoy. Está con nosotros el doctor Hugo Estigarribia. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con Carlos María y con todo el equipo de este programa y un saludo a la teleaudiencia. Carlos María Lubetich, que está más o menos desde las 6 de la tarde ya con nosotros en el estudio, correctamente está puesto y repasando la lección con los libros. ¿Cómo estás, Carlos María? Muy buenas tardes. Efectivamente, el tránsito de Asunción no ofrece hoy ninguna garantía. Ninguna garantía. Por eso que prefiero llegar tarde, Sí. temprano que tarde. A ver Ahora, si te hoy- pasa eso. Salís con tanta antelación y finalmente Sí. decís. La pegué Claro. hoy así. Salís una Llega hora me- antes te chu- y media justo no hora. salió Es nadie. que cuando salís Sí. temprano el tráfico está Está liviano. bien todavía. Depende de dónde vengas y a dónde vayas también, porque Ahora, tipo la hay música. que salir, además, digamos, de paciencia con el tránsito. En estos días, Carlos María, hay que salir un poco así, con la materia electoral legal en la mano, tipo la bala de plata, la cruz y el ajo, ¿verdad? Sí. Porque las preguntas abundan sobre qué es lo que va a ocurrir, qué puede pasar, qué no. Y sobre todo, quería analizar contigo, Carlos María, qué es lo que puede hacer la Cámara
ante un posible juramento o no, si es que no se acepta la renuncia en este momento. Si se acepta la renuncia, digamos, la cuestión corre y van a tener que jurar en simultáneo después, ¿verdad? Bueno, como primera medida quiero decirte que la renuncia es absolutamente independiente de la asunción como senador de Cartes. Él, si llega a aceptarse su renuncia, no quiere decir para nada que se le acepte como senador. Y si no se le acepta la renuncia, lo que va a ocurrir es que él va a terminar su mandato y va a tener que someterse a la intención de jurar con posterioridad a los demás, lo cual le va a dar la posibilidad de tratar su tema en forma individual y hacer lo que se hizo ya anteriormente, que es no hacer quórum para que esa persona jure. Dilatar, no hacer quórum, no hacer quórum. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esa posición del Senado. Esa sí es una abierta violación constitucional. La Constitución establece claramente que el único órgano responsable de juzgar las elecciones, de proclamar a los electos y de cuidar los derechos de quienes fueron elegidos es la justicia electoral. La Cámara no es una revisora de la justicia electoral. Otra instancia. Como para determinar, no, a este le dejo jurar, a este no. Porque entonces estaríamos dándole otra instancia a la elección. Hay que ganar la interna, hay que ganar la nacional y hay que ganar la voluntad de 23 tipos. Para jurar que es... y hoy yo escuchaba, Carlos María, lo vamos a analizar en un rato también, que ya citaban el artículo donde hablan de la 188, 189, si no me equivoco, en donde, digamos, la oposición de la gente a la usurpación de los poderes, ¿verdad? Decíamos, bueno, la Cámara de Senadores, digo en este caso, es el último, entre comillas, bastión para poder impedir la usurpación de poder, pero es lo que vamos a analizar, por supuesto, en un rato. ¿Cómo estás, doctor? Gracias por acompañarnos una vez más. Él es el único que mantiene todavía la escarapela patria en el mes. Así es. Así que estamos todos en todo el mes de mayo. Claro, todo el mes de mayo. Entre nosotros, porque yo veo varias personas entre nosotros, Dios. que usan todavía. Doctor, esta es una situación que tiene que ver con el presente, lo que puede hacer o no la Cámara. Pero también se sigue discutiendo hoy, y digamos como argumento para lo que ocurre en el presente, la cuestión constitucional acerca de si podía o no ser candidato, si podía o no ser electo, y sobre todo los fallos de la Corte que finalmente dice, sí, adelante, ¿verdad? Preséntese, y que es lo que finalmente hizo, ¿verdad? Ese debate es extemporáneo, ya no se puede, ya no tiene sentido hacerlo más allá de una cuestión didáctica, o todavía se puede atacar con ese argumento y decir, bueno, esta acción está viciada de nulidad, por eso no podemos continuar. Bueno, la crítica a los fallos es libre. Eso es un principio legal y consagrado en la Constitución, ¿verdad? Acá hay un fallo judicial que fue cumplido. Hubo una impugnación contra la candidatura del señor Duarte Frutos, del señor Horacio Cartes, del señor Lugo y del señor Alfara. A mi modo de ver, el caso del señor Lugo y del señor Alfara no tiene razón de ser la impugnación porque Lugo entra por una laguna constitucional y es candidato, ¿verdad? El caso del señor Alfara tampoco. Pero el caso del señor Nicanor y el señor Cartes, sí, pero el fallo judicial le habilitó, fueron candidatos, fueron electos, y hoy son senadores electos y proclamados. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿El fallo judicial ordena el juramento? No. El fallo judicial no ordena nada, y menos al Poder Legislativo, porque el partido se jugó en otra cancha acá. Se jugó en la cancha de la impugnación de la candidatura. Si hacía lugar la Corte a la impugnación, no podía ser candidato, no podía escribir su candidatura. ¿Verdad? Entonces, acá, esto es un tema finiquitado. Muy bien. Claro, ahora tiene que jurar. Muy bien. Ahí vamos a lo que sucedió antes en el mismo Congreso. En el año 2010, el señor Duarte Frutos no pudo jurar en el 2008 porque nunca intentó. Sí. Porque no había quórum. Desde el 15 de agosto del 2008 hasta el 2010. El 2010 consigue un fallo judicial, entre paréntesis, un fallo judicial donde uno de los que firma es Neri Villalba, el hermano de madre de Cándido Aguilera. Políticamente jugaba con él. Entre paréntesis, no. Saca un fallo judicial, pero el fallo judicial no ordena tampoco a la Cámara que jure. Le da la razón.
hace lugar a la elección, pero no ordena que jure. Obviamente no hubo quórum, no juró. Porque la Cámara se mueve por quórum. Claro. La Cámara del Senado. Bueno, muy bien. En el 2011 vuelve a intentar Nicanor, esta vez por la vía partidaria, hacerle un mandato donde piden, el mandato partidario prácticamente que te piden que jure. Ese era directamente para mí, porque yo era el que no daba quórum para el juramento. Bueno, muy bien. Obviamente, yo otra vez no di quórum, no hay mandato imperativo, nadie me sancionó, porque en el Partido Colorado es interesante decir, a diferencia del Partido Liberal, Claro. no te expulsan cuando uno cumple el mandato partidario. Del PLRA sí te expulsan. ¿No? O sea que hay una diferencia interesante entre los dos partidos ahí. Bueno, muy bien. Volvamos a esto. Vamos ahora a la situación actual. El señor Cartes, si se le acepta la renuncia, podría ir a jurar el 30 de junio. El señor Nicanor Duarte Fruto es senador vitalicio, no juramentado. El señor Duarte Fruto tendría que jurar como senador vitalicio, completar aquel procedimiento. ¿Por qué? Es muy simple. No se puede hacer dos cosas a la vez. La Constitución de la 189 establece claramente que serán senadores vitalicios. Los expresidentes electos democráticamente, Pero bajo ese culminen su principio, mandato, ningún serán expresidente senadores va a vitalicios. hacer más nada. se Será toma de su senador casa. vitalicio. Entonces, eso dice la Constitución. Pero Entonces, si no jura, no es. bueno, si no jura no es. ¿Por qué? Porque ahí está. No es tercera instancia la Cámara. La Cámara es la encargada de investir a sus miembros. Así como le quita la investidura, como le sacó a González Dar, le inviste. Juzgamiento, todo ya pasó por la justicia electoral. Muy bien. Pero Y invite a quién. proclama. Hacele- Inviste al proclamado. Proclamado. Ok. Inviste al proclamado. pero Entonces fue ahí está proclamado. la investigación. Entonces, ahí está el tema. ¿Qué sucede? ¿Quién le tiene que convocar al señor Duarte Fruto y al señor Carte en la hipótesis de que se le De que acepte no esa cabe. renuncia? El presidente del Senado, a la sazón presidente del Congreso. Es el único senador de este cuerpo legislativo que termina, que está presente el 30 de junio, el presidente del cuerpo. Y él le tiene que convocar a los dos. No, para que jure. ¿Qué escenario puede suceder? Que no los convoque. Y puede aplicar aquel precedente del senador Sayer en el 2008, convocar al siguiente titular no proclamado, como fue en el caso de Rafael Filisola, que renunció, al siguiente, el segundo, Grillón. Pero o Grillón como tuvo fue que el- renunciar aquella vez y después tuvo que hacer el no, procedimiento. renunció Rafael Filisola, que iba a ser ministro del Interior, Interior, sí. y corrió la lista segundo porque no hay suplente para los partidos chiquitos. Tiene una cantidad determinada de suplentes nomás, 45 creo que tiene 30. 30 suplentes. 30. Exactamente, gracias por el aporte acá el monstruo en temas electorales, el doctor Luetti. ¿Por Felipe o por.? No, por Yo no, escuché también. Yo escuché empate técnico. También, pero él es una óptica más periodística, una óptica No, a mí no me jurídica, da la ¿verdad? razón. No. Entonces, ahí, ¿qué se hizo en el caso de Nicanor? Era presidente. Esa es la hipótesis que sucedería con Cartes, si es que no se le acepta la renuncia. Era presidente, No, y entonces después le lo convoca al ponen- siguiente titular, no proclamado, Jorge Céspedes. Muy bien. Esos escenarios se puede dar. Ahora, ¿qué sucede si el señor Lugo, presidente del Congreso, en pleno uso de sus atribuciones, los convoca directamente al 18 y al 19? A Rodolfo Friedman y a Mirta Bucinki, no le convoca a Carte, aunque se acepte su renuncia. Si no se acepta, no le puede convocar. Directamente le convoca al 18, ¿verdad? Ahí quiero hacer una pausa para meter, digamos, algo de suspenso, porque la pregunta es: ¿Le convocan entonces, Pico, el para presidente qué? del ¿Te haces Senado ahora? dice: La "No máxima quiero que jueguen- autoridad electoral no quiero de la que jueguen República". Ninguno de los 18, no Pero, le pero, convoco, a ver, le llamo a todos los otros que están del Toto, 18 yo te para pregunto acá. algo. ¿Para qué hacemos elecciones entonces? No. Bueno, eso es lo que vamos a responder a la vuelta de la pausa. Pausa. Bueno, estamos volviendo, se me estaba componiendo Mariana. Pues ya, ahora ya amenaza. Sí. ¿Viste Se va a levantar y se va a ir. nomás? Va a Porque renunciar. lo que No, ya expresaron amenaza. deseo. Renuncio. Porque lo que expresaron deseo ya es amenaza. No, amenaza Mira ya. que puedo renunciar. Sí, ¿viste? Se va a renunciar y se va a ir, ¿viste? Así es, pues. Sí. ¿Entendés? Debe dar Felipe, la por amenaza favor, y de después, moda. después Mariana. Carlos María, ¿hay algún antecedente en otros países, aunque sea de la zona, donde esto que nos explicaba recién el doctor Estigarribia, que en que la Cámara necesariamente tiene que convertirse en la que inviste a quien ya ha sido electo con nombramiento, con juzgamiento del TSJE y demás?
Si ¿Se bien conoce es algún cier- antecedente en otros países, verdad? No. Si bien es cierto, la Cámara con el juramento hace efectiva la posesión del cargo. Sí. Y eso se prueba porque fíjense que si alguien tiene renuncia, inhabilidad o muerte, antes de jurar le sustituye al siguiente titular. Claro. Pero si lo hace después de jurar, ya es el primer suplente. O sea que el juramento tiene un valor Claro. trascendente, no es inocuo el juramento. No obstante, otorgarle al presidente saliente de la Cámara la potestad de elegir a quién le va a convocar, a quién no, es una barbaridad. En ese caso, Eso yo- inhabilidad, muerte, o inhabilidad permanente, muerte y otra situación, ¿es el presidente de la Cámara dice, venga fulano de tal, o la justicia electoral le comunica al presidente de la Cámara, el que sigue es fulano Ese de es tal? el procedimiento correcto. Por eso que Grillón después tuvo que renunciar a la Cámara. Renunció, ahí se fue a la justicia electoral el caso. La justicia electoral le invistió nuevamente como senador porque le correspondía, de hecho. Pero ¿cuál era el error? El método en el que se le metió a la Cámara. Le correspondía, pero no llamado por Sayer nomás, porque a él se le antojó llamarle a alguien. No. Entonces, cuando la justicia electoral le volvió a proclamar, ahí Grillón, 3 o 4 meses después, volvió a jurar en la Cámara. Así mismo. Ahí la justicia electoral defendió su competencia constitucional. En el caso de Nicanor no lo hizo, ¿verdad? Porque yo creo que las instituciones tienen que defender su competencia, porque si no se vuelve inocuo. ¿Para qué la justicia electoral va a proclamar si después el presidente saliente de la Cámara va a determinar a este sí, a este no, a este sí, a este no? Y lo de la constitucionalidad es otro tema, que la gente acá dice, no, porque es inconstitucional, porque es inconstitucional. Miren lo que estamos haciendo. Un órgano del Estado, ¿verdad?, que está obligado a cumplir las resoluciones judiciales, dice, no, a esta corte no le voy a dar pelota porque a esta le tiene comprado cartes. ¿Y qué pasa si yo, ciudadano, digo, esta orden del juez no voy a acatar porque le tiene comprado Huguito Franco? ¿Qué estamos generando en este país? Esto es un caos. Esta corte, no sé, yo no le calificaría buena, mala, pero no tiene nada que ver. Es la corte, Es lo que hay. es lo que tenemos. Y sus decisiones deben acatarse, ¿verdad? Porque si no, vamos a generar un caos en este país. Si cada uno va a determinar qué es constitucional y qué no, ¿dónde vamos a ir a parar? Si la Corte es la que dice esto es constitucional, esto es inconstitucional. El propio estamento que presentó la inconstitucionalidad, cuando le salió en contra, dice, no, pero yo no le doy pelota a la Corte. ¿Y para qué pidió entonces la inconstitucionalidad? ¿Para qué se sometió al dictamen de la Corte? Con el agravante que muchos de estos que están ahora reclamando tienen cajoneado juicio político a miembros de la Corte. Sí. Para después meterlo en su lista de senadores. A sus hijas, a sus hijos. Mortales son los perros. Mariana. Sí, creo que voy a dirigir la consulta al doctor Lubetich, si el doctor Estigarribia quiere decir algo, pero me gustaría aclarar un poco más sobre un punto que a mí no me queda claro de lo que decía el doctor Estigarribia, o por lo menos en lo que no estoy de acuerdo. Y para mí no tiene que ver con Cartes o con Nicanor, sino digamos con el texto. No entiendo, quitando la esencia de que fueran Cartes o Nicanor, que salvando diferencias están en una situación que de algún modo es, en algún punto se asemeja. ¿Cuál es la lógica? O sea, yo quiero llevarnos al extremo. ¿Para qué hacemos elecciones si finalmente un senador que está electo, proclamado, después otra vez, depende de que la Cámara le llame algún día? O sea, ¿para qué entonces todo ese proceso? ¿Cuál es esa lógica, digamos, si es que, o cuál es su postura? Porque entiendo que es una postura en contra, ¿verdad? ¿Dónde está eso? ¿De qué se pueden agarrar para decir eso, más allá de lo político? Para mí no hay ningún fundamento para que la Cámara permita o no permita el juramento de una persona que está electa. De hecho, pero ya no lo hicieron con Nicanor, Bueno, por ejemplo. sí, no lo hicieron, pero aquí a lo que voy es a lo siguiente. No porque haya un antecedente negativo Claro. como ese, tampoco le dejaron jurar año y pico a
a este Ugarte. Velázquez Sí, Ugarte. Velázquez Ugarte. Pero tampoco, Pero a eso ver, no si quiere tampoco decir que tienen la esté bien facultad, hecho. igual lo hacen, doctora. Igual eso lo voy. hacen, pero a lo que yo voy es esto. Para mí no tiene ninguna lógica, sobre todo cuando ¿qué? El Parlamento tiene los instrumentos necesarios para hacer valer su mayoría en contra de una persona. Por ejemplo, si Cartes jura, da cumplimiento al órgano constitucional encargado de designar a quienes van a ocupar los cargos electivos, que es la justicia electoral. Él jura. Desde el momento que él jura está bajo la competencia disciplinaria de la Cámara. De sus pares. Ahí la Cámara, por A motivo, porque es muy bajo, porque es muy alto, porque tal violó la cosa, Constitución al candidatarse, lo que sea, le puede hacer perder la investidura. Eso está bajo su competencia. Claro. Después podemos discutir si lo hicieron bien, mal, Claro, con justicia, procedimiento. sin justicia. Pero es competencia es de una él. competencia de la Cámara. Porque ya Pero interpares. seleccionar a los que proclamó la justicia electoral, eso es una barbaridad. Claro, Acá es muy y en peligroso cualquier además país del también. mundo. Doctor Etiarribia, ¿esa era una hipótesis o, digamos, desde tu visión, es una potestad que tiene la Cámara y en este caso el presidente? Porque hablamos de un caso puntual, ¿verdad? No es un caso general, sino es un caso puntual de la convocatoria a jurar. Es una posición que yo tengo, categórica. No, no es una posición, es lo que sucede. Voy a poner el ejemplo, si bien hay que poner en contexto. Y el mismo ejemplo que el senador Zaguer tuvo que convocarle al siguiente, no proclamado. Probablemente el procedimiento que sugirió Carlos María es interesante, ¿verdad? Tal vez el presidente del cuerpo podría darle intervención a la justicia electoral en ese proceso de proclamación, ¿verdad? Pero en aquel caso habían dos personas que no podían jurar. No podía jurar el señor Duarte Fruto porque era presidente en funciones. Un ejercicio, claro. Entonces le llamó al siguiente, que era Jorge Céspedes. Y el que fue proclamado, el senador Filisola, renuncia. Entonces tenía que poner al siguiente titular. Es interesante lo que dijo porque puede ser un procedimiento. ¿Qué hizo el senador Zaguer? Sacó una resolución y lo invité. Ahora, ellos después tuvieron acciones judiciales. Mendoza Gaete 1C planteó una acción judicial para quedarse con la banca de Grillo. Para que entre el suplente. Claro, para que entre Claro. el suplente. O sea, no hay que él renunció. ¿Por qué? ¿Por qué es potestad del presidente del Senado? Aunque parezca arbitrario, porque no todo lo lícito es honesto, ni todo lo legítimo a veces es realmente bueno. Pero, doctor, en Vamos a derecho poner un público ejemplo. tiene que estar Resulta clara la competencia. Voy a explicar por qué. La máxima autoridad del Congreso tiene una autoridad administrativa. Toda la parte administrativa del Congreso se encarga la presidencia, ¿verdad? Presidencia del Senado, presidente del Congreso. En este caso, él tiene que convocar a los senadores que van a jurar ese último día. Y ahí entra el mandato constitucional de cumplir la Constitución y ahí entra el tema. No hay un fallo judicial que lo obligue. Él dice, bueno, señor Duarte un Fruto pasito tiene que pasito jurar al más senador atrás, doctor. vitalicio, ¿verdad? Es una cuestión Claro. hasta subjetiva, Pero pero vamos un administrativamente él tiene una potestad. Claro, pero vamos un pasito más ¿Entendés? atrás. ¿A quién convoca? Bueno, ¿Cómo hace la convocatoria? ¿qué sería lo normal en un país donde no hay ningún presidente? Independientemente de lo normal, digamos, y a Carte, y a Nicanor, y a quien Él fuera, tiene que ¿cuál es el convocar. procedimiento? El procedimiento es, porque yo juré, ¿verdad? Yo sé Claro, cómo por es. eso. Yo recibí una carta de invitación donde como senador proclamado, electo y proclamado, Que te invita soy el convocado, presidente, digamos. claro, soy Ok. convocado a jurar. Ahora, ¿quién me invita? Repito, el presidente del Senado saliente, el ¿Y quién le doctor dijo al Miguel Alonso presidente, ayer. claro, ¿y quién le dijo a Miguel Alonso Aguirre? Invitarle a Hugo. No, él recibe la lista de los Exacto. senadores electos proclamados. Y entonces, ¿cómo él Y puede decir Hugo sí, bueno, Hugo no, Hugo sí, ahí Hugo no? está la responsabilidad del sujeto que está al frente. Creo que Lugo dijo, Sí. voy a analizar, creo que dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque según pero el no, 189, O sea, siempre su respuesta. ese Sí, señor siempre tiene fue. que ser senador vitalicio, ¿verdad? Es más, en el caso de Nicanor es diferente porque según el propio Senado se rechazó la renuncia de Nicanor. En este análisis no entra el caso del señor Carter, ¿verdad? Como dijo Mariana, es un análisis objetivo, Claro, ¿no? un análisis Vamos a de hacer la abstracción situación. del nombre, ¿verdad? Si el señor Cartes no tiene aceptada la renuncia, no lo puede convocar. Por una cuestión de hecho, lo convoca a Friedman, ¿verdad? La misma situación que tuvo ayer. El caso de Nicanor es diferente. El caso de Nicanor es diferente porque incluso hay una resolución del Senado. Entonces,
por la cual rechaza la renuncia al senador vitalicio. O sea, para el Senado, él es senador vitalicio. Entonces, el presidente del Congreso, ¿qué hace? Seguramente le va a pedir un dictamen a su asesor jurídico. En la época que nosotros estábamos no había asesor jurídico. Bueno, pues Nicanor va a presentar el fallo por sobre la resolución. Claro. Él hará un procedimiento administrativo y él tendrá que tomar la decisión. Porque es una potestad. ¿Puede parecer arbitrario? Sí, tal vez. Correcto, puede ser. Pero yo estoy contando nomás cómo funciona el cuerpo y obviamente una ventaja que hoy, y esto también voy a decir, hoy hay asesores jurídicos en la Cámara de muy buen nivel, creo que está el doctor Marcos Kohn, Creo que está están otros, ¿verdad? Que van a poder asesorarle al presidente del Congreso de una manera mucho más aséptica e independiente que la del propio actor político, ¿verdad? Entonces eso tiene su ventaja. Pero claro, lo que pasa es que en el fondo todo es una cuestión política. Lo de Nicanor, por más argumentos que se diera, se dio la resolución políticamente, digamos. Claro. Ahora, yo para entender esto, estamos hablando de Nicanor. Suponete vos, Hugo Estigarribia, presidente del Senado y por ende del Congreso. Llega el día del juramento. Obviamente vos no estás de acuerdo con esto. Entonces, ¿qué argumentarías en este caso jurídicamente para no convocar a los que consideras que no tienen que jurar? ¿Cuál sería tu argumento jurídico? Bueno, en primer lugar, en el caso de Nicanor, que repito, es para el Senado senador vitalicio, que él es senador vitalicio y falta jurar como senador vitalicio. Yo, presidente del Senado, le convocaría a jurar como senador vitalicio. Pero ella renunció a la senaduría vitalicia. Sí, pero se rechazó por una resolución del Senado y él no impugnó esa resolución. Ese es un caso. Es más, ya fue embajador. Sí, claro, pero es que un senador vitalicio... Ahí viene otro tema interesante que después quiero contar. Perdido permiso, un senador vitalicio, sí, pero nunca juró él como senador vitalicio. No fue investido. Entonces no es bajo la misma lógica que nunca sea es Horacio. un senador vitalicio no juramentado. Ay, Repito. Entonces, ¿qué sucede? El caso de él es claro. ¿Qué puede ser un senador vitalicio? Otra pregunta interesante. Lo mismo que un senador común. Puede pedir permiso para ministro y para embajador. Claro. Pero esa parte. No. Bueno, el caso de... yo primero, presidente del Senado, tengo mi asesor jurídico. Yo me tengo que respaldar en ello. Por más abogado que yo sea, yo no estoy en la función de abogado. Esa es una ventaja que tiene este presidente, pues se armó una estructura jurídica para proteger justamente a la autoridad. La convocatoria no está en posición de juez él. No, una potestad administrativa. ¿Acaso la proclamación no es una sentencia? No. La proclamación sí, en la justicia electoral. Claro. Porque a lo que voy lo siguiente. No, acá es investir. Acá va a investir a lo proclamado. Pero una facultad administrativa. Claro, una facultad administrativa. Entonces, ¿qué pasa si yo, presidente del Congreso, digo, señores, a partir de ahora, ninguna salida de incendio, y no hay una sola sala de maternidad dentro del Parlamento? ¿Por qué? Porque facultad administrativa mía, y lo que ocurre acá adentro es mi potestad, pero la ley dice, no sé, le voy a preguntar a mi asesor jurídico, y mientras él me diga, acá no hay salida de emergencia. No, pero ese es un ejemplo extremo. Yo quiero contar... Quiero contar un detalle. Dejarle fuera a su banca el comisario Patti, y no es solamente en Paraguay. En Argentina, el caso del comisario Patti nunca pudo asumir como diputado, por más que fue electo y proclamado, porque el cuerpo decidió no incorporarlo por los antecedentes de tortura y represión. Claro, porque tenía delitos de lesa humanidad. Pero el cuerpo legislativo decidió. O sea, los cuerpos legislativos son soberanos porque se manejan en mayoría. De hecho, no digo que puedan hacer cualquier cosa tampoco, ¿verdad? Pero o sea que hay situaciones determinadas. Pero ¿por qué viene todo esto? Porque un expresidente jamás tendría que ser candidato a un cargo normal. O sea, si no tuviéramos un intento de dos violadores de la Constitución, no haría esto. Si me permiten intervenir un poco. ¿Cómo hacer una pausa y a la vuelta tener más tiempo? Pues si no, voy a decirte otra vez, vamos a hacer una pausa a la vuelta después de Carlos Mariana y Felipe. Pausa. Pedro, ¿verdad? Por favor, te pido calma, Mariana. Hoy que estás así medio leonino tu pelo. Mis pelos sabas. Bueno, se Carlos dice Mariana, al natural. ahora Sí, te decía que para poner nomás en contexto, porque mucha gente dice, si no tenía derecho a ser candidato, ¿por qué la justicia electoral la habilita? Y yo quiero justificar eso porque yo soy un defensor férreo de que tanto Nicanor tenía derecho como hoy tiene Cartes, y como mañana va a tener Marito y pasado va a tener Hugo Estigarribia seguramente, ¿verdad?
después de ser presidente, ser candidato a senador. ¿Por qué? Primero, el artículo 7º del Código Electoral dice muy claramente: las inhabilidades y las incompatibilidades son de interpretación restrictiva, o sea, no se puede ampliarlas. Y por si uno no entiende el idioma jurídico, te dice en castellano: nadie podrá ser privado de elegir y ser elegido si la ley no lo prohíbe expresamente. Expresamente. Otro artículo del Código Electoral dice muy claramente: las inhabilidades son las establecidas en el artículo 197, 153, 197 y 198 de la Constitución. Esas son las inhabilidades. No se puede ampliarlas. Claro. Y si vos lees esas inhabilidades, el presidente de la República no está en esas inhabilidades, ¿verdad? Ese es un primer punto. Por eso es que la justicia electoral interpreta que no hay inhabilidad, porque no hay taxatividad. ¿Y qué es lo que se hace ahora? Se lleva a un plano infinitamente superior el artículo 189, en el cual se le concede un premio al presidente de la República que fue electo democráticamente y que cumplió bien su mandato. Que concluyó Y su periodo. un premio lo convierten en inhabilidad. Claro, un eunuco político. Claro, o sea, Claro. entonces por eso es que la justicia electoral se reitera en este tema. Y no sé, yo me tomé la molestia en estas últimas visitas que hicimos a otros países y la gente que vino a preguntar la interpretación de los juristas que vinieron a acompañar este proceso electoral. Y desde el punto de vista como constitucional, yo respeto mucho la opinión de Hugo porque él estudió eso y yo apenas zapatero nomás en ese tema. Pero desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista del órgano electoral, no hay un órgano que le va a rechazar la candidatura de Cartes, de Nicanor o del futuro que sea, porque no hay taxatividad, no hay expresa prohibición. Quiero seguir en ese punto, Carlos María, sobre todo porque me imagino que esto va a seguir justamente discutiéndose si otros presidentes hacen lo mismo y no se reforma la Constitución. Algo que anoche mencionaba también Nicanor y que me gustaría escuchar tu visión, ¿verdad? Es, o la del doctor también, ¿cuál es la lógica? Yo creo, pero no fui a leer, a veces voy y busco, digamos, los apuntes de la sesión, pero yo creo que lo que se buscaba evitar era que el presidente de la República, al ser senador, digamos, no esté nuevamente en la cadena de mando y Línea por de sucesión. tanto, indirectamente, claro, en la línea de sucesión pueda llegar a ser otra vez presidente, porque ahí, digamos, está un juego político quizás que puede ser sencillo para alguno de meterse al Senado y volver a ser presidente. Incluso algunos ya esbozaron algo por ahí, digamos, como planteamiento de Horacio Cartes. Entiendo que viene un poco por ahí la mano, pero yo no sé si interpretar como una laguna jurídica, aunque es la situación de los senadores de los presidentes que se vuelven a presentar, pero se da la situación en la que hoy Fernando Lugo es el único que está como senador activo sin cuestionamiento, cuando es el único que fue separado por juicio político. En teoría es el único que salió mal. Por mal desempeño. Claro, que sale por mal desempeño, Castigado y premiado. cuestionado o no, eso podemos debatir después, pero hay una sentencia donde él fue removido, fue sacado de su cargo por juicio político, pero él puede ser senador activo, fue electo, fue proclamado, etcétera. Sin embargo, aquel que termina bien su mandato, sin discutir las formas de Nicanor, que no juró, que no renunció antes, etcétera, pero aquel que puede terminar sin ser destituido, ese no puede ser senador electo. Entonces ahí es donde yo quiero saber un poco cuál es la visión de ustedes, ¿verdad? Porque me parece un poco ilógico, digamos, en ese sentido. Y sobre todo que una persona que llega a la presidencia de la República, me parece bien quizás, no sé, evitar eso que se pretendía, pero no matar su carrera política si tienen la intención, ¿verdad? No yo diría que en la próxima constituyente que haya debería sacarse esa facultad del presidente de la República a que sea candidato a senador en las condiciones que está hoy, ¿verdad? Porque O sea, poner ya como inhabilidad. poner como inhabilidad
o establecer cuánto tiempo antes debe renunciar para poder ok. candidatarse, si quiere ser senador. Definir o claramente la definir situación. claramente la situación, porque acá estamos en una situación donde jurídicamente, desde el punto de vista electoral, mira, nadie en la justicia electoral, no hay una voz discordante prácticamente en que no hay una situación de esa naturaleza que le impida a él. Ahora, con respecto a Lugo, sí, es un absurdo prácticamente que un tipo que terminó bien su mandato no pueda asumir, Exacto. y un tipo que sí fue echado del cargo, porque esa es la palabra, fue echado del cargo, sí tenga derechos. Ser echado no te puede dar derecho. Es lo mismo que en un partido de fútbol diga, Claro. el próximo partido pueden jugar solo aquellos que fueron expulsados en el partido anterior. Pero, o sea, más o menos no tienen... Claro, pero en la práctica eso es lo que se da, por Bueno, eso por no- mala no conducta no te esa entiendo. echaron. lógica. Y sin embargo, Lugo es el más fanático de que los presidentes no asuman el cargo, ¿verdad? Por eso, yo creo que desde el punto de vista jurídico electoral no hay una prohibición taxativa, no hay una prohibición expresa, y por lo tanto la inhabilidad no puede ser aplicada por el órgano electoral. Y sobre todo, aquí lo que no me parece que tenga que tratarse el tema es que se tenga que entender que el Senado puede corregir resoluciones judiciales. ¿Qué dice la Corte? Mira, la justicia electoral se pronuncia y dice, señor, hágale jurar a estos tipos, ¿verdad? Eso es lo que No, dice. eso es. Es, en términos reales. Sí, en el Y en la, paraguayo... y la Corte dice, señores, nosotros ya no tenemos otra opinión, que porque la justicia electoral es la encargada de dictaminar y no vemos nada inconstitucional en su resolución, por lo tanto, tiene que estar obligada a jurar. A mí me pasó. A mí la Cámara de Diputados no me dejó jurar cuando me correspondía, cuando era suplente de Euclides Acevedo. No me dejó jurar. Y fui a la justicia electoral. Y después fui a la Corte. Fui a la Corte y la Corte ordenó que me hagan jurar, porque me correspondía. Porque la justicia electoral determinó Claro. que a mí me correspondía el cargo. Ellos tomaron una resolución en mayoría haciéndole jurar a otra persona. Creo que en todo caso es lo que puede llegar a ser Horacio Nicanor, van a dar la vuelta para terminar en lo Para mismo. Si puede ya hay un terminar en antecedente. eso. Esto puede terminar en un litigio más largo, porque yo no creo que Horacio Cartes se quede tranquilo como se quedó Nicanor. Exacto. ¿Verdad? Le veo un poco más, con más espíritu Más de operativo. lucha. Hugo. Bueno, realmente acá el tema es interesante. Hay muchas cosas que se pueden reformar en la Constitución a futuro. Como por ejemplo, yo quiero contar nomás porque me tocó la suerte de ser constituyente, un abogado muy joven, siempre digo 25, casi un mitad ahí que le metía tú que hacía lo callate mitad ahí, ¿verdad? 25 años. Pero el tema de la senaduría vitalicia se votó muy bien. Carlín propuso que puedan ser candidatos a senadores, Carlín Romero Pereira, y perdió. Se estableció la senaduría vitalicia. ¿Qué es la senaduría vitalicia? Es un premio. Yo puse un ejemplo. Es como darle a un niño un juguete a pila sin pila. ¿Quién tenía que a esa senaduría vitalicia revestir? El propio Senado. Tenía que darle presupuesto, sueldo al senador vitalicio y oficina. ¿Y qué sucedió? Ese primer senador vitalicio, Rodríguez asumió, le quisieron desaforar. No le desaforaron. Guasmosi no, asumió, juró, pero nunca se fue hasta que hubo un ambiente favorable, presentó proyectos de ley, incluso Guasmosi, el Seguro Agrícola y otros. Cuidado, demostró que no es un cargo honorífico. O sea, hay que darle recursos. ¿Qué quería el constituyente? Quería premiarlo de por vida a ese demócrata que terminó su mandato. Pero quería premiarlo de por vida, pero sin sacarle la esencia a la democracia de que haya otros senadores que tengan voz y voto. Era una especie de super senador que fue ya presidente, un líder político ahí. Una especie de limbo. Eso no se dio, claro, eso no se dio, no se le dio nunca presupuesto, no se le dio infraestructura. No, y hoy están ahí Es en más, el limbo. yo quiero contar un detalle. En el Haberle proyecto, dado una pensión me pareció claro, que era- en el proyecto de reglamento, la gratuidad del trabajo no se presume, dice la propia Constitución. En el proyecto de reglamento interno que tuve la suerte de rubricar y remitir antes de terminar mi mandato, porque fui presidente de la comisión,
estaba esta posibilidad. Incluso el senador Campos Cervera, ya digo con senador con mucho respeto, escribió un artículo en La Nación contradiciendo esa posición mía, ya ex senador, ¿verdad? O sea, hay un debate sobre el tema. Entonces, ¿qué sucede? Había que vestirle a eso. Por otro lado, sí hay un error constitucional en que un destituido por juicio político puede ser otra vez candidato. ¿Cuál fue la lógica del constituyente? ¿Cuál es la lógica normal? El destituido por juicio político nunca va a poder ganar nada. Sin embargo, en Paraguay se rompe la lógica otra vez, se metió la teoría. Lugo destituido, se candidata por esa laguna legal y es senador, pero él no es senador vitalicio. Él tiene cada 5 años que concurrir. Ahora, paradójicamente, él sí tiene el atributo del voto y de la presencia. Entonces, estos son temas, claro, y el sueldo y todo. Estos son temas que tienen que ser objeto de una reforma, sí. ¿Es insumo? Sí. Ahora, la situación está establecida en este momento. Acá lo grave también, y coincido bastante con Carlos María en esto, la judicialización de la política o la politización de la justicia, ¿verdad? Que hace daño a un sistema democrático. Y yo creo que Nicanor intentó, le salió, a media hora Cartes intenta, porque el derecho de intentar siempre es legítimo, ¿verdad? Ahora, a partir de todos estos problemas, yo creo que a futuro, una eventual reforma constitucional se tiene que solucionar, se tiene que ser más taxativo. Probablemente el texto haya que mejorar. Y yo también comento algo. La constituyente, 6 meses nomás tuvo para redactar la constitución. Era difícil legislar. Hay errores, muchos errores, ¿verdad? Y el factor humano, que es la Corte Suprema de Justicia que tiene que interpretar, tiene que estar muy bien integrada. Y aquella primera Corte, bien integrada, ¿verdad? Mucho mejor que la posterior, dictó fallos de mucha calidad, donde estaba Paciel, donde estaba Enrique Sosa, Zapena. Entonces quiero contar nomás que el factor humano es importante. Y vamos a preguntarle a ellos qué hace hoy. Una constitución, hoy va a cumplir 26 años nuestra constitución, ¿verdad? Una constitución se puede evaluar con el tiempo, ¿verdad? Ahora, yo creo que es una herramienta valiosísima. ¿Y la taxatividad que mencionaba Carlos María? Bueno, es cierto, la Constitución no establece ninguna inhabilidad para el candidato a presidente. En ese punto él tiene razón. El problema es que como su destino es ser senador vitalicio, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y ahí viene, pero él no está obligado, ahí viene la presencia. Pero ¿por qué no puede ser dos cosas al mismo tiempo? Si no hay, tampoco dice el senador vitalicio no podrá tener 2 cargos. Eso dice, por ejemplo, para el presidente, pero tampoco está expreso para el senador. otro. Pero la calidad de senador vitalicio es diferente porque tiene voz. Pero no está expreso tiene tampoco, voz, pero doctor. no tiene voto. Son 2 calidades diferentes. Entonces, ahí probablemente, por eso te digo. Pues imagínate, entonces un senador vitalicio no puede trabajar, no puede ser ni docente. Así como yo valoro mucho la opinión que dio sobre el tema constitucional mío, yo valoro mucho la posición de él en temas electorales. El doctor es un experto, no solamente cotizado a nivel nacional, él y Rigoberto Sarza ha cotizado a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, todos insumos pueden servir a futuro. Hoy tenemos crisis por culpa de esto, cuando que el debate tiene que ir por otro lado. Tenemos que estar hablando de otros temas, los grandes temas nacionales. Entonces, también es una lección para reformas constitucionales futuras, ¿verdad? Eso es lo que yo concluyo. Carlos María, ¿qué le quedarían como herramientas, digamos, electorales y si vale también desde tu punto de vista, inclusive jurídicas, en el caso que hipotético o lejano caso de que sea rechazada la renuncia el miércoles? Bueno, con respecto a la ¿Tiene algún renuncia, resorte más o...? Con respecto a la renuncia, yo creo que no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque la Constitución establece claramente la posibilidad, o sea, el 202. la competencia del Parlamento para aceptar o no la renuncia. El 202, inciso 16. Claro, cosa que también se metió en la Constitución por un lado, creo que un entendimiento medio equivocado, que era para protegerle más al presidente y no para castigarlo. Claro. Pero en este caso es un castigo. Que no lo presionen en su despacho, claro. Y que yo digo que esto que de rechazar la renuncia de una persona va contra el libre albedrío en que se funda ¿verdad? nuestra legislación occidental. Yo creo que la renuncia es un acto personalísimo del cual uno no puede tratar o no. Yo era presidente del Partido Ferrerista, recuerdo cuando Ferreiro renunció al partido y me dijeron,
queremos tratar la próxima sesión. Le dije, no, acá no hay nada que tratar. Claro. Él renunció, tenemos que registrar su renuncia, nada más. Esa es la opinión. Pero la Constitución dice, y si la Constitución no le acepta su renuncia, en mi opinión, no hay ninguna acción judicial que él pueda hacer. Va a tener que completar su mandato y someterse posteriormente a la voluntad de que le dejen jurar individualmente. Sí. Hay un callejón sin salida, ¿verdad? Claro. Eso. Hay Este un callejón tema de la salida. aceptación de renuncia efectivamente tiene la misión de proteger, porque la historia política del Paraguay está famoso que te ponía la pistola y hacía renunciar, y se aplicó en el intento de golpe contra Guasmosi en el 96. ¿Se acuerdan ustedes que Guasmosi le envió la nota de renuncia supuestamente y tenía que aprobar el Congreso, y entró ahí la discusión si Casabianca iba a ser presidente, iba a renunciar a Seifert? O sea, la figura es proteger de situaciones determinadas muy propias con nuestra historia política, y que el Congreso determine cuáles son las condiciones de renuncia o no, ¿verdad? Esa es la razón de ser. Y si bien la renuncia es un acto unilateral y voluntario, en este caso tiene que ser avalado por el Congreso. ¿Sí nomás? Pedro. Bueno, hoy se produce la renuncia de Castiglioni. A un mes, creo que un mes, menos de un mes. ¿Qué va a ser? Yo escuchaba hace unos días que les comentabas que vos pondrías la mano en el fuego por Castiglioni, por el comportamiento que tuvo en otras ocasiones. Políticamente, ¿cuál es la lectura que vos ves de esta renuncia? Sin decir que es como, muchos dicen que es tipo como Poncio Pilato, que se está lavando la mano, en fin, pero seriamente. Yo no dije que ponía la mano en el fuego, sino que creía que sí. él no iba a aceptar la renuncia, ¿verdad? Incluso a costa de lo que me pasó en su momento, de la disidencia que tuvimos, ¿verdad? Y efectivamente yo creo que es una manera, ya está de alguna manera practicando el cargo de canciller. La diplomacia. ¿Verdad? ¿Qué hace él? Te voy a antes decir de algo. Él dice que, escuché esta tarde en la radio justamente que decía que él viajaba, que iba a viajar mucho y no iba a estar, ¿verdad? Pero una manera elegante de la gira. de quedar bien con Dios y con el diablo. Una manera de decir, ¿verdad? Porque no va a votarle en contra a Cartes, no va a dejar, al dejar de ir, él le dice un no a Cartes. Porque esa es la verdad, el que deja ahí le dice no. Pero tampoco queda mal con los añetetés. Y de alguna manera es un cobro de peaje político. Y te voy a decir por qué. Y ahí sí vamos a entrar. Resulta que el ingeniero Castiglione era el probable candidato del oficialismo a la presidencia de la República. Él es originario del sector disidente. Cosacaría entra al Senado, va a la disidencia, entra a la Junta de Gobierno con la NTT y después va al oficialismo. Aparentemente, según conocimiento que yo tuve, de ser candidato presidencial del oficialismo. Después, posteriormente, Cartes avanza con la enmienda y el señor Castiglioni dice no a la enmienda. Y ahí queda aislado su bancada. Y vuelve después a la disidencia. Entonces yo creo que es una manera diplomática de salir, ¿verdad? Pero evidentemente lo ideal hubiera sido que él siente una postura, para mi manera de ser política por lo menos, lo ideal hubiera sido que él diga, no me voy a ir, no estoy de acuerdo con esto, y punto. Si te contesto así claramente, pero creo también que probablemente preservando su futuro desempeño como canciller, está haciendo un juego de cintura de quedar bien con los dos sectores. Bueno, vamos a hacer nosotros una pausa, pero les agradecemos ya por la presencia a ambos. Gracias, Carlos. Muy amable. No, a ustedes cuando gusten. Vamos a que pasa el miércoles, ¿verdad? Y así nomás ya, ¿verdad? Vamos a ver qué. Sí, vamos a esperar qué pasa el miércoles, a ver si Olimpia sale campeón Muy también. bien. Vamos todavía. Gracias, Hugo. Muy Un amable. placer. Pero solo si empata Cerro va a salir. Bueno, Sí. ahí estamos. Porque ¿verdad? claro, porque libertad, pues, Sí, ¿entendés? sí, estamos. Vamos a la pausa y Qué ya. difícil. Nacional todo, querido se Bernardo fue al María. mazo por el camino. Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? Así Sí, no es. tuvo, ¿eh? Interesante, ¿eh? Pero no sé, yo ya no entiendo más. Es que hay que esperar lo que pasa el Sí, pero miércoles. no, yo no, ya no entiendo más, ¿verdad? Y Pero a veces prefiero... no pasa lo por entender, Toto, te cuento. Pasa por entender muchas veces. tiene que ser intuitivo. Claro, Ya, pasa por aceptar nomás muchas veces ya. Y sí. No, eso aprendí ya en casa, ¿verdad? Eso es Aceptar política, pa, lo que te dicen ahí. y en tu Bueno, casa. chao, Pedrito, qué gusto Chao, poder tenerte acá. gustazo. Te Muy veo amable. mañana. Chao, Mariana, qué placer, ¿eh?
tenerte acá con nosotros. Chao, Toto, Felipe. bueno. Gracias por venir. Es lo que hay. Un placer tenerte en este lugar. Nosotros Gracias nos vamos a por haber. encontrar mañana a las 5:20 de la mañana con Paraguay en vivo, un programa que además Qué de buen ser equipo ese será, una ¿eh? propuesta Ay. para RPC, para Unicanal y para la audiencia, veo que está haciendo propuesta para otra gente también, así que muy importante eso. Ya se viene el noticiero de Unicanal en un instante, ¿sí? Nos vamos a encontrar mañana. Chao, chao.